Hola a todos y bienvenidos un domingo más a este Hablando de Opciones del 3 de septiembre ya de 2023. Como veis, hoy al igual que el viernes estamos solos, va a ser más que Hablando de Opciones, monólogos sobre opciones, pero bueno, contaremos con Carlos seguramente la semana que viene. Has tenido que estar fuera por motivos personales, todo está bien, así que bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que se reincorpore la semana que viene. Yo este fin de semana, como todos sabéis, sigo en España. Hemos tenido una tormenta bastante fuerte en Madrid. He aprovechado para ir al cine a ver Oppenheimer por segunda vez. La verdad es que la primera vez que lo vi fue con Cristina en Estonia en versión original y bueno, tengo que decir que viéndolo en español se aclaran muchas cuestiones, porque a pesar de que hable inglés, es complicado tantos tecnicismos quedarse con ellos. Así que una película tremenda, os la recomiendo para aquellos que no la hayáis visto todavía. Si podéis ir a verla al cine, mejor que mejor, porque tiene un sonido espectacular y unos efectos espectaculares. Pero bueno, si no tenéis la oportunidad, pues siempre podéis verla en casa cuando salga. Así que totalmente recomendable. Y hoy os traigo una cosa, mejor dicho. Como veis, tengo un micrófono de solapa porque el mío, el grande, le tuve que dejar en Estonia, así que bueno, aprovecharé a que se oiga un poquito mejor el vídeo. Espero que se oiga mejor porque estos últimos días con los cascos ha sido un poquito ha dejado un poquito que desear. Entonces bueno, espero que hoy el audio sea mucho mejor y que os sea más fácil también seguir el vídeo. Como decía, hemos recibido en varias ocasiones y esta semana también en dos ocasiones preguntas con respecto al margen de mantenimiento y más concretamente al cushion, a un pequeño numerito que aparece ahí en la cuenta de Interactive Brokers cada vez que hacemos cualquier programa, pues que comprende entre 1 y 0, normalmente está entre 0,70, 0,80, 0,90. Alguna vez lo hemos comentado en anteriores ocasiones, en algún cierre de mercado, pero hoy me gustaría comentarlo, dado que sí que nos lo preguntáis bastante y consideramos que es bastante importante. Me gustaría dedicar todo un vídeo a explicar qué es lo que es, cómo se calcula, qué niveles debemos mantener, etcétera, ¿no? También un poco, depende de qué plataforma utilicemos, aparecerá de una forma u otra. Entonces, no me enrollo más, voy a entrar directamente a la presentación que he preparado y vamos a verlo. Como sabéis, bueno, el cushion es algo que hemos hablado en varias ocasiones. Hoy vamos a, como digo, a tocar todos sus puntos claves y dentro de ellos pues vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver cuál es su función principal, funciones también secundarias, cómo se calcula, sobre todo. Esto obviamente lo hará el broker, pero creo que desde mi punto de vista es interesante saber cómo se calcula, un poco por agrandar ese conocimiento que podamos tener. Mantener un nivel de cushion adecuado, vamos a ver qué niveles de cushion debemos mantener en cartera constantes. Vamos a ver también una comparación de qué es el cushion con respecto al margen de mantenimiento. Vamos a ver también una comparativa de cushion contra buying power. Vamos a ver qué son ambas y si se relacionan de algún modo, mejor dicho. Vamos a ver también dentro de Interactive Brokers, que es la plataforma que nosotros utilizamos, pues vamos a ver cómo configurarlo, sobre todo para aquellos que utilicéis también esta plataforma, y luego pasaremos a ver algunas conclusiones. Entonces, ¿el cushion qué es lo que es? Pues no es nada más ni nada menos que justo lo que nos dice su palabra en la traducción desde el inglés, y es que es un colchón o un almohadón. En este caso, pues será un colchón de seguridad financiero, como podéis ver aquí. Hay gente que lo conoce como cushion, hay gente que lo conoce como margin cushion, depende de dónde estemos leyendo la información y también depende de en qué idioma, pues lo podemos encontrar de varias formas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, el número de margin cushion o el número de cushion es una herramienta que puede utilizarse como referencia rápida para controlar cuánto exceso de liquidez nos queda antes de que la cuenta entre en esa violación de margen, ese famoso margin call.
Este cushion pues lo encontramos expresado en un porcentaje. Por ejemplo, si el cushion estuviera en un 50%, lo encontraríamos en 0,5. Eso es lo que quiere decir. Lo encontraríamos en decimales, expresando un porcentaje. Entonces, esto es simplemente, es una definición bastante clara y bastante sencilla. Es cuánta liquidez nos queda en cartera, simple y llanamente. Entonces, ¿cuál es la función del cushion? Si solamente nos indica la liquidez de cartera. Bueno, pues la función del cushion, sobre todo la principal, es darnos una referencia rápida y clara sobre el nivel de apalancamiento de nuestra cartera en función del capital disponible y los márgenes de mantenimiento actuales que tenemos en el total de las posiciones. Es decir, si una posición, por ejemplo, tenemos una opción abierta en Tesla y tiene un margen de mantenimiento de 1.000 euros, y tenemos otra posición en SPI con otro margen de mantenimiento de otros 1.000 euros, el cushion va a reflejar ambos márgenes de mantenimiento. ¿De acuerdo? No es un cushion para Tesla y un cushion para SPI, es un cushion de ambos, es un cushion de total de cartera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace este número es facilitar la operativa, facilitarnos, pues desde un vistazo rápido, cuál es el margen de nuestra cartera y cuál es la liquidez que tenemos en cartera, mejor dicho. Entonces, pues es eso, simplemente facilitar la operatividad, evitando que el inversor tenga que calcular constantemente su margen de cartera en contraprestación con el valor líquido neto que tiene en cuenta. Entonces, es muy importante conocer y saber que el cushion varía en función de los requisitos de margen que tengan todas las posiciones y también en función del valor liquidativo de cartera, porque no olvidemos que es simplemente una referencia a esa liquidez que tenemos en cartera, ¿de acuerdo? A la que no estamos utilizando. No a la que estamos utilizando, a la que no estamos utilizando. Ahora lo veremos con ejemplos para que quede un poco más claro, pero sobre todo con respecto a esto que digo de que varía en función de estos factores, pues podemos poner el ejemplo del 2020. En el 2020, como todos sabéis, sufrimos la pandemia, sufrimos el COVID y en el mes de marzo, pues los mercados sufrieron una caída muy importante, muy rápida y además la volatilidad subió hasta niveles históricos. Pues justamente estos dos factores influyen directamente al cushion, porque si tenemos posiciones largas, la cartera va a perder, nuestra liquidez en cartera va a bajar porque estamos perdiendo dinero y a su vez la volatilidad implícita aumenta. Entonces el margen de mantenimiento de todas las posiciones va a aumentar. Por lo tanto, si nos quedamos sin liquidez y el margen de mantenimiento que tenemos aumenta, el cushion baja. Ahora, como digo, lo veremos con un ejemplo que yo creo que va a ser mucho mejor, mucho más fácil de entender. Entonces, ¿cómo se calcula? Como digo, hoy en día las plataformas calculan este dato automáticamente por nosotros, no tenemos que andar calculándolo nosotros, pero no obstante es interesante conocer cómo calcularlo porque en caso de que haya un error técnico, en caso de que cambiemos de plataforma, pues es interesante saber cómo calcularlo. Y simplemente pues escoger el capital con valor de préstamo. Esto si tenéis una cuenta en Interactive Brokers lo podéis ver mucho mejor, mucho más fácil. Si tenéis una cuenta, por ejemplo, en tastytrade o en thinkorswim o en alguna otra plataforma, pues tendrán su forma de calcularlo. Pero en Interactive Brokers cogen el capital con valor de préstamo, lo restan al margen de mantenimiento que tengamos en cartera y todo ello lo liquidan o mejor dicho, lo dividen entre el valor de liquidación neto. Bajo mi experiencia, mejor dicho que desde mi punto de vista, el capital con valor de préstamo y el valor líquido neto suelen ser un número muy parecido, a no ser que estemos operando activos de Canadá. En ese caso, sí que el cálculo es ligeramente diferente en ambos y esa diferencia la marca si estamos empleando activos de Canadá. Si no, suele ser muy sencillo y suele ser a efectos prácticos, pues simplemente
el margen de mantenimiento dividido entre el valor líquido neto y todo ello restándole 1. Y ya está, se acabó. Entonces, os he traído un ejemplo real. Este es el ejemplo de una cartera que tenemos. Pues en este caso tenemos un capital con valor de préstamo de 37.407 euros. Si estamos operando en dólares, será en dólares, es exactamente lo mismo. Todo ello está calculado en la divisa base. Se resta al margen de mantenimiento. Como digo, el margen de mantenimiento está calculado en función de todas las posiciones que tengamos en cartera, en este caso 9.588 euros, y todo ello se divide entre el valor de liquidación neto, que serán 37.421. Como veis, la diferencia entre el capital con valor de préstamo y el valor de liquidación neto es ínfima, es muy pequeña. Por eso digo que, a no ser que estéis operando con valores de Canadá, esos valores van a ser muy similares. Sería diferente si estamos operando con valores de Canadá, en función de los cálculos que hace Interactive Brokers. Todo ello nos da un cushion de 0,743, es decir, como si tuviéramos un líquido, un valor líquido sin emplear en cartera de un 74,3%. Tenemos en este caso, pues, si no me equivoco y si no me fallan los cálculos, un 25,7% de margen de mantenimiento utilizado en cartera, en función a todo el capital que tenemos en ese momento. Como digo, si las posiciones pierden valor, pues el cushion también bajará, y si el margen de mantenimiento aumenta, obviamente también el cushion bajará. Depende de cómo estemos utilizando o cómo estemos variando estos números que vemos aquí. ¿Y cómo cojo todo esto? Vale, Julián, ahora una vez que ya hemos visto cómo se calcula, qué es lo que es y bueno, cuál es su función, ¿cuáles son los niveles que debo mantener yo como operador en cartera? Pues como vimos en la gestión del riesgo, lo vamos a hacer para aprovechar y hacerlo lo más mecánicamente posible, que ya sabéis que en Opción Delta nos gusta mantenernos mecánicos y no caer en subjetividades. Lo vamos a hacer en función del precio del VIX, del precio del índice de volatilidad del SP500. La finalidad de hacerlo así, como digo, pues es mantenernos lo más objetivos y mecánicos posible. Obviamente, y aquí quiero hacer un énfasis, el tamaño de nuestra cartera va a jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en varias ocasiones que cuando tenemos una cartera pequeña no nos queda más remedio, si estamos operando en opciones, al ser un instrumento apalancado, que, pues que cada posición comprenda un porcentaje mayor de nuestra cartera total. Cuando tenemos una cartera muy grande, 100.000, 200.000, 300.000, pues obviamente si ponemos una posición, por muy apalancada que sea, la podemos hacer muy pequeña, hablando en porcentajes con respecto a todo el capital que tenemos. Pero a grandes rasgos, y si podemos mantenerlo, sería ideal. Ya te digo que esto son unas directrices que podemos mantener, pueden variar de una a otra, no tenemos que cogernos al número exacto, pero si el VIX está por debajo de 10, el margen de mantenimiento más o menos debería estar por debajo de un 10%, por lo tanto el cushion va a ser como mucho de 0,9. Si tenemos un margen de mantenimiento de 10, ¿qué porcentaje tenemos libre en cartera? 90%, 0,9. Si el precio del VIX aumenta y se va de entre 10 a 20, está comprendido entre 10 y 20, el margen de mantenimiento que vamos a emplear será entre 10 y 20% de nuestra cartera, y el cushion nuevamente irá en función de ese margen de mantenimiento, entre 0,9 y 0,8. Es el porcentaje libre que tenemos en cartera. Como veis, el margen de mantenimiento aumenta y el cushion baja, porque el cushion hace referencia al líquido libre que nos queda en cartera, al dinero libre que nos queda en cartera después de poner posiciones. Cuantas más posiciones pongamos, mayor margen de mantenimiento, menor capital libre en cartera, menor cushion tendremos, ¿de acuerdo? Y así hasta llegar a un VIX que esté por encima de 40, esto solo se ha dado en 2-3 ocasiones en los últimos 20-30 años, en ese momento pues utilizaremos un margen de mantenimiento. En Interactive Brokers lo hemos cogido porque depende del broker que utilicéis, de nuevo voy a decir que lo calculan de forma diferente. Esto cogerlo ahora
un poco con pinzas si estáis empleando otro broker, o si tenéis una cuenta cash, una cuenta que no sea de margen, tampoco os valdrán estos números porque no podréis utilizar margen, no podréis apalancaros. Ahora veremos cómo se calcula y qué podemos hacer. Pero el cushion es sobre todo para cuentas márgenes. En el caso de, como digo, de que el VIX esté por encima de 40, pues el margen de mantenimiento estará como máximo en un 35% y el cushion, por lo tanto, estará en un mínimo de 0,65. Vamos a intentar evitar que baje por debajo de 0,65. Porque si baja por debajo de 0,65, nosotros recordemos que somos vendedores de opciones. A nosotros nos perjudican dos cosas. Una, que el subyacente vaya en nuestra contra, pero también que la volatilidad implícita aumente una vez tengamos puesta la posición. Si tenemos un cushion demasiado bajo y la volatilidad implícita aumenta, vamos a quedarnos muy cerca del cero y vamos a entrar o vamos a correr el riesgo de entrar en un margin call, y eso es lo que queremos evitar por todos los medios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mantener estos niveles. ¿Qué diferencias hay entre el cushion y el margen de mantenimiento? Pues el cushion, como digo, es el exceso de liquidez que tenemos en cartera, y el margen de mantenimiento o el margen inicial, ambas se calculan un poco de manera similar, son los fondos requeridos para abrir una posición o los fondos requeridos para las posiciones que tengamos abiertas y en el total de nuestra cartera. No sea lo mismo el margen de mantenimiento de una posición que el margen de mantenimiento de cartera, ¿de acuerdo? Entonces, el regulador, o estos márgenes, los establece el regulador, los pone unos mínimos para todos los intermediarios financieros, para todos los brokers, y luego cada uno de ellos establece el suyo, siempre por encima de esos mínimos. Hay brokers que nos pedirán más margen de mantenimiento por una posición, y hay brokers que nos dejarán apalancarnos más y nos pedirán menos margen de mantenimiento. Ahí depende del con que estemos operando, y te aconsejo que eches un vistazo a qué política de márgenes tiene tu intermediario. Y son calculados, como decía antes, en función del riesgo percibido del activo y la volatilidad implícita que tenga ese activo. No será lo mismo el margen de mantenimiento que nos pedirán para un S&P 500, para un SPI, que para Tesla. Obviamente la volatilidad implícita de Tesla es mayor, el riesgo de Tesla es mucho mayor porque es un riesgo de una sola empresa, no como en el S&P 500 que tenemos 500 empresas dentro del índice. Entonces, obviamente el margen de mantenimiento será mayor para Tesla que para el S&P 500. Además, van a variar, como digo, van a variar de forma activa en función de la volatilidad implícita. Si aumenta la volatilidad implícita, aumentarán los márgenes de mantenimiento, y si se reduce la volatilidad implícita, se reducirán también los márgenes de mantenimiento, porque el riesgo percibido es también menor. Por último, el margen total de cartera se utiliza para el margen del cushion. Ya lo hemos visto antes en la fórmula. Por lo tanto, ¿cómo decirlo? Que me acabo de quedar sin palabras. Ambas, tanto el cushion como el margen, están ligadas entre sí, porque el cushion dependerá del margen de cartera, ¿de acuerdo? Disculpad ahí el lapsus que me he quedado un poco colgado. ¿Qué diferencia hay entre el cushion y el buying power? Hay ciertos brokers que utilizan más buying power que cushion. Por ejemplo, en Tasty encuentro más buying power que cushion o que margen per se. También existe el margen, pero sobre todo el buying power. Cuando vamos a abrir una posición en Tasty, nos dicen qué porcentaje o qué cantidad de buying power nos van a dejar congelado dentro de la cartera. Es simplemente diferentes formas de calcularlo. Lo que antes decíamos de dejar un 35% como máximo de cartera cuando el VIX está alto, pues si lo extrapolamos a cómo lo calcula Tasty, en Tasty será el 50%, es decir, una misma posición en Tasty nos cogerán más capital que lo que nos cogen en Interactive Brokers. Pero tenemos que tener cuidado, porque eso es una trampa. No significa que porque nos cojan menos capital en Interactive Brokers tenemos menos riesgo. Tenemos el mismo riesgo, simplemente nos dejan apalancarnos más.
Por eso, para una misma posición, Tasty cogerá el 50% y, en este caso, Interactive Brokers cogerá un 35%. Esas son un poco las escalas que debemos tener en cuenta. Como digo, el cushion ya sabemos lo que es, el buying power pues es nada más ni nada menos que el valor nominal máximo de los valores que podemos comprar sin depositar más capital. Es decir, con el dinero que tenemos en cuenta, cuántas veces nos dejan apalancarnos y cuál es el valor nominal de las acciones que podemos comprar. Es decir, el valor nominal de una acción es el precio de la acción por el número de acciones que estamos comprando. Si compramos una acción que vale 50 euros y compramos 100 acciones, pues obviamente el valor nominal serán 5.000 euros. ¿Significa eso que a nosotros nos van a coger 5.000 euros de nuestra cartera? Si estamos operando en una cuenta margen, no. Si estamos operando en una cuenta cash, sí. Por lo tanto, el buying power en una cuenta cash será, pues, los 5.000 euros son los que nos van a coger de margen, entre comillas, nos lo van a retirar de nuestra cuenta. Si estamos operando en margen, no nos van a coger los 5.000 euros, nos cogerán un porcentaje, un 10 o un 15%. Entonces, esa es la diferencia. Podemos comprar por valor de 5.000, pero no nos van a retener 5.000 euros. Eso es lo que significa. ¿Y cómo lo calcula en este caso Interactive Brokers? Pues lo calcula con el capital con valor en préstamo, bien sea el de hoy o el del día anterior, depende el que sea mínimo, que sea más pequeño, se lo restamos al margen inicial, como ya hemos dicho, hay un margen inicial y un margen de mantenimiento, y lo multiplicamos por 4. ¿Por qué lo multiplicamos por 4? Pues simplemente porque Interactive Brokers nos deja apalancarnos por 4 veces. Aquí yo tengo que decir que no me salen los cálculos. Esto yo lo he cogido directamente desde la página web de Interactive Brokers, pero mi buying power es superior a por 4. Yo he hecho un cálculo y es 6 veces y medio. Entonces, intentaré ver por qué es esa diferencia, pero que sepáis cuál es la oficial y cuál es la que en mi cuenta personal me aplican, ¿de acuerdo? Simplemente es la diferencia. Una cosa muy importante, ¿cómo sacamos el cushion para dejarlo reflejado en nuestra cuenta de Interactive Brokers cuando estamos operando y poder verlo? Pues simplemente es muy sencillo. Vamos al apartado de ver, que está en la barra de arriba, abrimos el panel del operador, como veis lo tengo señalado con unas flechitas, y abajo, cuando ya nos aparezca el panel del operador, que nos aparecerá si lo abrimos por primera vez con 1000 cosas, noticias e historias raras, le damos a configuración, que es esa llavecita que tenemos ahí abajo, y se nos abrirá una configuración. Esa configuración le tenemos que dar a añadir datos de cuenta, borrar si queremos borrar todo lo que tenemos ahí y seleccionar el atributo de cushion. Le damos a aceptar, aplicar, le damos a aceptar de nuevo y en ese caso ya tendríamos el cushion en cartera, mejor dicho en el panel del operador, junto con todas esas otras posibilidades que nos permite Interactive Brokers, ¿no? Yo solamente suelo tener cushion porque no nos hace falta nada más. Conclusiones, un poco para resumir todo lo que acabamos de hablar, que es bastante durillo. Como operadores de activos, como operadores activos, mejor que como operadores de activos, siempre buscamos optimizar al máximo nuestro capital disponible. Y lo que queremos es optimizar evitando caer en el sobreapalancamiento. Aquí el cushion juega un rol muy importante, obviamente por las cosas que acabamos de comentar. El cushion es una herramienta muy útil para realizar esta tarea de manera rápida y eficaz. Y además nos ofrece información muy valiosa resumida en un solo número, sin tener que hacer cálculos de qué porcentaje de margen de mantenimiento con respecto al valor liquidativo, tal. Esto ya nos lo da directamente el cushion en un solo número. Y lo único que nos tenemos que preocupar es de que ese número esté en los rangos correctos. Vigilar y mantener un nivel correcto de cushion es tremendamente importante para poder hacer así una gestión activa adecuada de nuestra cartera, como hemos visto anteriormente. Tenemos que ver el nivel de cushion que tenemos que tener en cada momento y para mantenernos lo más mecánicos posibles vamos a ver cómo está el VIX. En función de cómo está el VIX
es cómo nosotros vamos a mantener el cushion. Obviamente, si abrimos un strangle, el cushion va a ser exactamente el mismo o muy parecido que si abrimos una short put, una put corta. ¿Por qué? Porque aunque tengamos riesgo en dos direcciones, solamente podemos perder en una. Sin embargo, con una short put, pues tenemos riesgo en una dirección, pero podemos perder con una también. Entonces, ahí nos lo va a calcular el broker en función de cómo estemos operando y cómo estemos cogiendo nuestros activos. Si estamos largos del SP500 y cortos del Nasdaq, como están muy correlacionados, el cushion apenas va a variar. Por lo mismo, porque lo coge como un strangle de un solo producto. Bueno, esos son ahí truquillos que podemos ir mirando y podemos ir hablando en siguientes capítulos, y si os interesa, pues escribirnos en los comentarios, escribirnos al correo equipo@opciondelta.com y haremos vídeos sobre eso sin problema. Y por último, pues una buena forma de mantenerse mecánico, como digo, es gestionándolo, que lo acabamos de decir, gestionándolo en función del precio del VIX. Y nada más por mi parte. Como digo, el cushion es una cosa muy interesante, por eso lo hemos traído. Además, nos lo habéis preguntado en varias ocasiones en estas últimas semanas, estos últimos meses. Si operáis en Interactive Brokers, pues es así de sencillo. Si operáis en otra plataforma, pues decírnoslo, intentaremos ayudaros. En Tasty, como digo, no utilizan tanto cushion, sino buying power. Así que si operáis en Tasty, pues lo que acabamos de decir, lo mismo, pero en diferentes medidas. Así que nada, espero que os haya servido, espero que hayáis pasado un buen fin de semana, buen domingo, lo que os quede de él. Y nos vemos el martes, porque el lunes no abre el mercado. Así que nada, un saludo a todos y muchísimas gracias por vernos. Y cualquier cosa, escribirnos en los comentarios por equipo@opciondelta.com para el email, opciondelta.com para la página web, y nos vemos la semana que viene. Chao.